Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a presentar a otro invitado más. Él es Maxi, ahí lo vamos a hacer que se presente. Yo lo conozco porque es como familiar mío y creo que es alguien que realmente tiene mucho para decir y es alguien que está abierto a escuchar y sobre todo no subestima y no habla como si fuera dueño de la verdad, cuando por ahí es muy común caer en eso cuando hay un título que te lo respalde. Y la verdad que yo siempre he hablado y siempre he sentido que he aprendido y siempre también me he sentido escuchado, que eso es importante. Así que, bueno, el Pupi, ya saben quién es, el Lucho, yo soy Jero y él es Maxi, que te pedimos que te presentes en pocos segundos. ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo te definirías? ¿Quién sos? Bueno, Claro, ¿quién sos? Me acuerdo de su primer video con esa pregunta. Claro. Ahí te dejó pensando. Claro, sí, porque no es fácil definir quién es uno. Y sí. Nada, bueno, soy un joven adulto de 33 años, nacido en Neuquén, vine a Mendoza a estudiar. Ajá. Estudié Ciencias Políticas, terminé la carrera, conocí a mi compañera con la que estoy hace 14 años y me terminé quedando a vivir acá. Uh-huh. Me gustan los deportes, me gusta el aire libre, fanático de los animales y la naturaleza Oh, qué lindo. y un inquieto intelectual. Ajá. Ajá. Siempre, como le digo al Jero, con más interrogantes que certezas. Uh-huh. Eso sería. Qué bueno. Perfecto, como nosotros. Y eso habla mucho de la humildad de uno también, de no tener soberbia y seguir con la búsqueda de seguir creciendo en algunos aspectos. Está muy bueno eso. Constantemente. Sí, perfecto. Bien, vamos a hacer la pregunta general. Cada uno de nosotros, menos vos, Maxi, vamos a hacer una pregunta, la tenemos que responder todos. La que les hago yo es: si pudieran ir a vivir a otro si pudieran ir a vivir a otro universo, pero si se van no pueden volver, ¿se van o se quedan? ¿Yo? A otro universo en el cual dejen volar tu imaginación, pueden existir colores que no existen acá, pueden existir especies, puede existir otra manera de correr el tiempo, todo, otra cosa. Y sí, yo creo que, por lo menos yo, en cierta edad, por ejemplo, si esto, tal vez ahora lo pienso, pero en 10 años sí me voy a otro universo. ¿Y por qué en 10 años? Y porque ya acá voy a conocer ciertas cosas que todavía tal vez no conozco del todo y nada más, ciertos lugares virtuales, nada más. ¿Pensás que te quedan cosas por aprender acá? Y sí, siempre. Pero bueno, también me encantaría, como me gusta viajar, también viajar a otro universo, olvídate. Bueno. ¿Vos, Maxi? También viajaría, sin ¿Te lugar a vas? dudas. Sí, me voy. Solo, no volvés. No vuelvo, no. Perfecto. No, me voy. ¿Vos, Lucho? Sí, yo también, sin duda. Sin duda. Y es que como que, aunque siempre hay una parte de soberbia que decir, bueno, ya conozco casi todo, hay muchas cosas que no vamos a entender y por ahí, Claro. en otro lugar sí las podemos entender. Sí, yo también me voy. Sí, yo me voy. Mi pregunta, bueno, ahora voy con mi pregunta general. ¿Ser la persona más famosa del mundo o ser la persona más anónima del mundo? Arranca vos, Jero. Más. Y es que si supiera controlar que no me importe, pero para nada el qué dirán, me gustaría ser famosa, pero simplemente porque creo que por ahí, si uno tiene un mensaje lindo para dar, me gustaría darlo. Uh-huh. Y que me escuchen. Pero en el mundo de hoy y con mi estado de conciencia hoy, no, la más anónima. Claro. Bien. Yo, si en alguna de las dos, o sea, si con las dos estoy en el mismo estado mental, o una me da más calma que la otra, por ejemplo, si la anónima estoy más... O sea, cada uno con sus consecuencias. Claro, como yo veo, cada uno con sus consecuencias. Famoso tiene consecuencias que no puede Sí. salir a la calle. Sí, de una. Y complicado. Tal vez famoso, porque creo que podría controlar la situación después de un tiempo, lógicamente. Claro, sí. O sea, pero Pues me hay mucho daría sufrimiento. después de un cierto sufrimiento, porque el anonimato también... ¿Y por qué famoso te gustaría ser? Y porque te da ciertas aberturas hacia otras cosas, digamos, ¿no? Sí, bueno. Entonces te da Puedes- ciertas puedes cositas de este experimentar mundo todo. que puedes experimentar de una forma que tal vez otros no pudieran. Sí, bueno. Son ciertas experiencias distintas al anonimato, nada más. Sí, bueno. Yo acá me encuentro con mi primera contradicción. Porque una de mis grandes frustraciones de mi vida profesional y uno de mis miedos, es ser uno más del montón. Claro. Yo esto lo he hablado en mi terapia muchas veces.
siempre digo que quiero trascender, Ujú. que quiero hacer algo extraordinario. Claro. Ujú. Pero después, cuando laboralmente me ha tocado estar inserto en el mundo de la política y donde estás expuesto, siempre digo no, anonimato, siempre, anonimato, bajo perfil, pero bueno, digo, es una de mis contradicciones. Porque ¿Y sabes más o menos de dónde viene el sentimiento de querer trascender? creo que en parte por la enseñanza, por cómo me educaron en esto de podés hacer lo que vos quieras, vas a alcanzar lo que te propongas. Si te Eso de- forzás. No, y eso de querer darte estímulos positivos, Sí. como el mundo está a tus manos. Claro, claro. Sí, Es un mundo que te lo obvio. crees realmente, Claro, que el sí, mundo está obvio. a tus manos. te pintan, Sí, sí, te sí. pintan un cuadro que no va de la Como mano que con la sos realidad. 100% dueño de tu vida y de tu... Claro, Claro. tu expectativa va más allá de una realidad que no es así. Sí. Claro. Y después analizás que no es el común denominador para todos trascender, Claro. ser extraordinario. Y no Claro. está mal, Claro. no está mal, digo, Sí, porque sí, sí, recién sí. podemos disfrutar cuando algo es extraordinario. Claro, Cuando exacto. es magnífico. Y es por eso la búsqueda excesiva de ser reconocido totalmente todo el tiempo. Claro. Eso es algo que tenemos y es como una norma que no existe, o sea que, pero está de querer trascender, de querer ser más conocido. Yo creo que trascender aparte es miedo a la muerte para mí. Es querer dejar algo más Sí, cuando vos te ah, vayas. sin duda. Y Sí. querés dejar, Sí. querés que durar más de alguna manera en este Claro, mundo. claro. Sí, sí. No querés irte sin que nadie se acuerde Que de tu vos. ego Sí. permanezca de alguna Me parece, forma. pero Sí. ojo, Igual- si vos hablas de trascender en el sentido de trascender también hacia otros, hacia generar un cambio en algo, para mí sí, para mí tiene, Claro. no es tan del ego, sino más de Y es que, creer no, que... pero es que en es lo que ciertos dijo- puntos, es que en ciertos puntos también nadie trasciende, o sea, ya no estamos yendo un Sí, poco es a la verdad. rama. Sí, sí, pero en realidad lo que... Pero, por ejemplo, Jesucristo o Hitler, sí, Jesucristo y Hitler hicieron sus cosas, pero nosotros lo hemos hecho de trascender. Claro, Una Jesucristo realidad, está la muerto, Hitler naturaleza- está muerto, claro, no la se naturaleza- enteran de que la trascendieron. naturaleza, Claro, los animales no saben, Sí, no sí, existen. sí, sí. Y nosotros le estamos dando esa Sí, hoy importancia. 2000, no sé cuánto, 3000 años después estamos hablando de Sócrates, todo, pero Claro. ni se entera Sócrates de que No, estamos no, hablando no, de no, él, no, está muerto hace 3000 años. Lo que él quiere decir es que no se trata solamente de trascender en el tiempo. O sea, él dice, ¿por qué tiene que ser extraordinario para empezar a disfrutar las cosas? Es como el maldito esa tendencia que tenemos de no disfrutar el camino por solo empezar en la meta. Claro, digo, Eso yo es lo si, que él- si miro hacia atrás, Ah, bueno. he podido hacer un montón de cosas Claro. que otras personas no hicieron. Digo, Claro. tuve la experiencia de vivir en el exterior, estuve en Costa Rica trabajando con monos, y hablo con veterinarios y me dicen, es el sueño de mi vida, nunca lo he hecho. Claro, Uf. tal cual. Y digo, yo trabajé con monos, y este tipo que es veterinario y te dice que es el sueño, digo, ¿por qué yo no puedo disfrutar eso? ¿Por qué Claro, tengo claro. que esperar, no sé, a Sí. inaugurar un movimiento que salve los monos del mundo Claro, para... claro. Ah, no, para tener una Claro, ya buena lo que está, romance. ya lo que hiciste ya es extraordinario en cierto Claro, punto, claro. o no, pero no hace falta que Ya lo el sea. hecho de Claro, estar claro, vivo claro. ya es extraordinario en cierto punto. Sí, un milagro. Claro, tal cual. Pero sí, yo creo que igual eso es por muy cómo están amoldadas ciertas normas de la sociedad. Porque en cierto punto siempre te pintan como que el cuando te recibís vas a estar bien, el cuando tengas una casa vas a estar bien, el cuando tengas un auto vas a estar bien. Entonces todo el tiempo estamos generando expectativas hacia el futuro y nos olvidamos del presente, que es lo único extraordinario que hay en esta vida. Y entonces no hay una respuesta, no hay una respuesta. Anonimato. Sí. Si tengo que elegir anonimato, pero tengo que construir mis Sacarte mis esa- expectativas. Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, vos anonimato. Y yo sin duda. anonimato sin duda. Sí. Ajá. No me llamo. Bueno, mi pregunta general es, si te dieran para elegir un poder, ¿no? Sería poder leer la mente ajena o poder tener control total de la tuya. Qué buena pregunta. ¿Querés pensarla? No. Lo que pasa que ¿qué implicaría tener control total de la mente de uno, no? Claro. Y como no sé Claro. qué sería eso, preferiría poder leer la mente de las Ajá, personas. excelente. De una. Yo Buena creo que respuesta. elegiste la que más te va a hacer sufrir en tu vida, creo que leer la mente de la otra persona, pero Sí. está bien, está bien.
No, sí, yo sin duda tener control sobre mí mismo. O sea, Claro. ya cuando tenés control sobre vos mismo, vas a entender que vas a poder controlar a todas las personas. Claro, Son todas claro. re estúpidas, boludo. Sí, Sí, un boludo, poco así. somos re El ego de controlables. Luciano hablando en voz alta. No, pero somos recontrolables. Ahora ahí en sí un, a vamos un a hablar rato de lo eso. vamos a hablar, Sí, pero sí, somos recontrolables. Sí, yo me gustaría poder tener el control de la mía, sin Claro, duda. claro. Sí, poder decir quiero relajarme y relajarme. Algo Claro. tan simple como eso. Tal cual. Poder decir no quiero escuchar más voces y poder no escuchar más voces. Algo lo Sí. simple, tampoco, Sí, sí, tampoco sí, me sí, interesa sí. levitar. Te lo lleva un simple. bienestar. Un bienestar Claro, un que- bienestar. que Decir, nunca has tenido, relájate, no te lo tomes tan en serio, Sí, esas cosas. equilibrio total. Sí, ponele. O sea, yo también, yo controlo la mía. O sea, porque al decir, estoy medio bajón, bueno, vamos a liberar un poquito de dopamina, ¿viste? Y me pongo más contento. De una también O sea, por eso. De porque, una. o sea, lo que te produce una droga lo puedes generar vos mismo con tu tema andrógeno. Eso es una locura. Claro, sí, sí. Es lo que dijiste la otra vez, que nosotros somos la mayor fábrica de... Del químico del del mundo. planeta, sí, tal cual. O sea, es re loco todo lo que tenemos. Bien, las preguntas del ping pong para conocerte un poco mejor. Hay dos que son fijas que se las hacemos a todo nuestro invitado, ahora soy el segundo, que es si tuvieras la cantidad de plata suficiente para no tener que trabajar nunca más en tu vida, ¿qué harías? ¿Qué harías en tu día a día? Sin lugar a dudas me permitiría viajar. Perfecto. Viajar y conocer. Ujú. Eso. Sí, sí. Viajaría y conocería. Y vos decís que hay algo que no te lo impide que lo hagas ahora. O sea, ¿qué es lo que te impide que no lo hagas? Los medios económicos. Claro, pero bueno, sí, de bueno. ¿Sos Ahora, feliz? Tengo que llamar a Pía para que me dé un turno urgente. Para esta charla voy a salir, La psicóloga. salir aniquilado mentalmente. A veces sí, a veces no. O sea, no creo que la felicidad, en mi caso, no creo que sea una constante ni permanente. Hay días en los que soy más feliz que en otros y hay días en los que no me siento feliz. Perfecto. Claro, ves más la felicidad como un estado no como un estado pasajero, sino... O sea, lo ves como... La felicidad lo ves como un momento, más que un estado en el cual uno está durante un Para tiempo mí, largo. la felicidad la construís día a día. Claro. Perfecto. La otra pregunta ping-pong es, ¿cuál es el momento de mayor felicidad en tu vida o plenitud? Que vaya a Que he decir. tenido o Sí. algo que me lo genere. No, en tu vida. Que has Que tenido, hayas vivido. que ha- Bueno, no sé si uno, pero... Claro. puede Bueno, ser. sí, claro. Sí, porque sería más de uno. Bueno, ahora cuando hace 3 meses me enteré que iba a ser padre, que fue un día de mucha felicidad, mucha plenitud. Qué lindo. Y Qué lindo. hace unos meses cuando estábamos con Janina, con mi compañera, en Costa Rica, trabajando con animales silvestres, ese también fue un momento de mucha plenitud. Qué lindo. O sea, estaba como en el paraíso, literalmente. Sí. Sí, ¿Cuál es bueno, nuestra bueno. foto? Era el paraíso, literalmente. Por el entorno, porque Posta. estábamos en el Vos medio creo de que la la selva, en el horizonte estaba el mar. Sí, no necesitabas más nada, Nada. estabas bien. Sí. Claro, claro. Qué loco, qué lindo. A Así mí que me esos pasó serían un los caso momentos. puntual eso. Y es muy lindo. Y vos que, alguna pregunta que se me ocurre ahora, vos que estás, que has vivido por ahí más lo que es la política, más esas cosas, ¿qué preferís, saber todo o no saber nada? Creo que saber nada, porque el saber nada te moviliza a intentar saber. Claro. Cuando vos crees que sabes todo, considerás que sabes todo, descartás lo que te puede enseñar el otro. No sé si te estancás, pero entras en este estado de soberbia. Perfecto. Porque nadie tiene nada para enseñarme. Claro. No puedo aprender más nada si lo sé todo. Claro. Entonces, Sí, además eso es Buen algo punto de vista, muy, sí. muy particular tuyo de que vos es lo que te mueve en tu, recién lo dijiste, el intentar saber, porque hay mucha gente que está así, ¿viste? Sí, prefiere no está saber. estancada, Sí, claro. sí, sí. Es que cuando Saben vos te personas sabes súper todo es como ponerle un pausa a la evolución. Aparte, Digo, Ya está, Claro. no avanzás. Sí, vos- la concepción del pensamiento filosófico nace con esa célebre frase de Sócrates de sí, solo sé que no sé nada. claro. claro, El conocimiento surge de desconocer. claro. Claro. Si no, no hay conocimiento. Claro, él lo dice en su... ¿Cómo se llama? Apología a Sócrates, que es el libro que dice, que cuenta cómo se defendió él en el juicio, Claro. que dice que cuando el oráculo le dijo que él era el más sabio de Atenas,
él no entendía por qué el oráculo le había dicho eso, porque él no se consideraba sabio, pero como que ahí se dio cuenta que él era más sabio que todos los demás porque él se sabía ignorante. Claro. Entonces eso era lo más sabio que Lo él tenía, reconocía. claro. Sí, tal cual. Y aparte yo creo que saber todo le quita la magia absolutamente todo. Ya, o sea, si ya entendés cómo funciona el amor, la pasión, ya la traes a la lógica, ya está, Sí, pierde ya, su magia. ya el hecho de que uno cuando está enamorado o cosas así, su cuerpo libera, el cuerpo de uno Claro, libera si ciertas lo ves químicas. desde ese punto Entonces de voy vista- así, y entonces no es tan, o sea, Claro, muy... Claro. No, aparte en cierto punto es antinatural, porque no, no evolucionás, ya te estancás, la naturaleza constante está... Es un constante cambio. Es un constante crecimiento, un constante aprendizaje. Claro. ¿Le querés Como hacer dice esa Heráclito- voz? La Sí. de ahí abajo. Como La dice de mejor y peor. Heráclito. Estamos en constante cambio. ¿Cuál? La de mejor y peor, esa, la del ping pong, la última. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor o cuál es el Sí. mejor y cuál es el peor país que has visitado? ¿Y por qué? Incluye Argentina. Claro, todo lo que vos has estado. No, yo me moví en realidad por América Latina y un poco América del Norte. Así que el peor que yo visité para mí es Estados Unidos, pero porque yo no compatibilizo con la idiosincrasia del norteamericano promedio, que es el patriota. No, ni siquiera va por la parte del nacionalismo, va por el consumismo, por ver realmente al sistema capitalista. Su máxima expresión. Exacto. ¿A dónde estuviste? Estuve en Nueva York, Bueno, New Jersey, ya por ahí. está. Claro, Entonces, si bien es verdad que hay cosas que funcionan y cosas que te atrapan porque, no sé, por dar un ejemplo así medio light, tienen un sistema de recolección de residuos donde separan como en 5 las basuras y cada día corresponde a un material, ¿no? Pero vos después vas al supermercado y te venden en una bandeja de plástico de Tergopor con un papel film una mandarina pelada. Claro, sí. Entonces vos decís, por un lado tenés un sistema Sí, de recolección de residuos, de separación en origen, que está buenísimo. Ahora, y por el otro lado me vendés una mandarina que la naturaleza ya la provee de un envoltorio. Claro. Vos me la mandás en un Tergopol y nylon. Entonces te Ajá. encontrás con esas contradicciones, pero que son propias de un sistema que necesita generar y que la gente consuma para que la rueda camine. Y es lo que hablamos la otra vez, que es la misma hipocresía del mundo. Eso se vive muchísimo. O sea, hay muchísima hipocresía en todos lados. Porque uno dice una cosa y hace otra totalmente lo contrario. Y ahí está mucho... como- Sí, o ellos mismos generan el problema y dicen, bueno, pero mira cómo te lo soluciono, te separo los residuos, Claro, pero claro. te genero millones de plástico al año. Y vos decís, Sí, sí, bueno, sí. no sé si te tengo que agradecer por esto, ¿viste? Mucha agua embotellada. Por más que el agua de la canilla es potable, ellos consumen agua embotellada. Ajá. Y te llevas un pack de 24 botellas de medio litro a $1. Entonces salen Ah. todo el supermercado con 5 packs de botellas, constantemente. Claro, Entonces claro. es una generación permanente de residuos. Y a vos eso Vos estás te... viendo, o vos has visto el lado más antinatural. O sea, porque vos dijiste que te gusta mucho la naturaleza. Totalmente. Y de trabajar con simios, estar... Sí, Eh. nunca tuve contacto con la naturaleza. O sea, vi, ya te digo, lo que es el capitalismo en su máxima expresión. Claro. Nunca conectaste ningún... Nunca. Por ahí en esas cosas de ingeniería que te vuelven un poco loco. De que si vos, que edificaciones, que... Sí, pero no es lo que a mí me atrapa de un lugar. Claro, pues bueno. Claro, claro. Antes Ey, de... Y el mejor claro. de lo que yo conozco, me quedo con Argentina. Porque comparando después a los demás países de América Latina, ¿Cuáles conoces? Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Una banda. Unos cuantos. Sí, bueno. ¿Y Europa conoces? Europa todavía no he ido. Ah, claro, ya va a ir. Ahora viene. Ahora viene. Porque si bien América Latina está atravesada por problemas estructurales, o sea, ¿Quieres hacerte un toque más acá? los problemas que tenemos en Argentina de infraestructura vial, con la educación, con la salud, Sí, sí, sí. con los femicidios, suceden en toda América Latina.
y vos agarrás un diario de cualquiera de los países que te mencioné, y yo no te muestro de dónde es el diario, vos lees las noticias y tranquilamente es la agenda mediática de nuestro país. Claro. Pero cuando viajás realmente aprendés a valorar lo que tenés en cuanto a servicios en tu país, en lo que es la educación pública, lo que es la salud pública, el transporte, que acá para nosotros es súper deficitario. Bueno, te invito a que tomes un colectivo en cualquiera de los países que te mencioné y te subís, y si sos religioso rezás un Padre Nuestro, y si no crees en nada decís, bueno, hasta acá llegué. Claro, igual yo creo que... Te sentís muy inseguro, por así decirlo. Sí, pero no inseguridad esto de que me pueda suceder un hecho accidente. delictivo. Inseguridad en eso, en que no tenés una infraestructura que te acompañe. Es decir, si me pasa algo acá, Claro. No se hace La cargo a tiro. nadie, claro. Es que igual yo creo que ahí no está, o sea, uno siempre suele comparar para arriba, no para abajo. Ya sabemos que todos los países de Latinoamérica es como si yo me compare Argentina con el Congo. Y sí, Argentina, el problema del argentino también es que siempre se suele comparar con países de Europa, del primer mundo. Dice, en Alemania esto no pasa, en Estados Unidos no pasa, porque tienen otro sistema, entonces siempre uno tiende a comparar con algo de arriba. No con, Sí, no nos con damos cuenta que Latinoamérica. tenemos que también es aprender a comportarnos como se comportan en esos países para poder exigir lo que exigimos. Sí, por ahí. aparte del contexto, tenés que tener en cuenta 200 millones de cosas. O sea, es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. No es ni una ni la otra. Tenés que vos elaborar, viste, tu... La vida misma. Claro, ¿no? si yo veo a España y digo, no, pero mirá, y si yo veo a Perú, o sea, hay que agradecer lo que uno tiene también. Porque Siempre. vos decís, yo en Brasil sentía lo mismo que vos. Yo en Brasil también, el sistema público, todo, vos decías, tienen sus cosas, pero el 70-80% es favela, donde vive la mayor parte de la gente, y también es las calles no tienen nombre, no tienen número, o sea, tenés que ir a buscar todo el correo porque no hay nada, y vos decís, por Dios, yo me muero. Y no, eso no lo encuentras ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni en Mendoza, o sea, es una estructura que tenemos, o sea, tenemos como las bases para hacer algo bueno, pero bueno, después se transgiversan en el camino, digamos. Sí, igual dentro de todo Mendoza es una provincia muy linda. Sí, Vos te vas a Buenos Aires, Capital hermano. Federal. Sí, además estuvo en Corrientes, estuviste vos, y Corrientes. también otro mundo. Sí. Bueno, ya enseguida. Bueno, antes de que empecemos, Claro. podés contar, porque vamos a hablar de sociedad y de redes sociales. ¿De qué has hecho vos? Que por ahí, ¿por qué elegimos hablar con vos de eso? O sea, ¿cuál es tu currículum, por así decirlo? Yo en realidad desemboqué en las redes sociales porque me fui transformando en mi profesión. Yo empecé trabajando en la legislatura de Mendoza como asesor legislativo. Entonces en ese momento me encargaba de la redacción de proyectos de ley, de proyectos de resolución, la elaboración de discursos. Y en el 2011 las redes sociales, Facebook había llegado a Argentina fines del 2009, principio del 2010 desemboca Facebook en Argentina. Y dije, che, la verdad que estaría muy piola que para la persona para la que trabajo tengo un perfil de Facebook, pero un perfil de página, no un perfil personal. Claro. Se lo propuse y me largué, pero un poco a prueba y error. Y me lo permitieron laburar, entonces empecé con prueba y error. Y después, por involucrarme en ese primer momento en redes sociales, me fui formando para la parte de la comunicación política y cada vez me fui metiendo más en el tema de redes sociales. Entonces trabajé en 2 campañas a gobernador, una de Mendoza, una de Corrientes. Trabajé para una campaña de intendente y trabajé para 2 elecciones legislativas. Siempre, sí, la verdad que es una buena experiencia. Che, Siempre en el ámbito de la comunicación política y redes sociales. Y vos decís que fuiste uno de los pioneros o visionarios, porque por ahí en ese momento no se hacía eso. Y vos decís, esto es una buena manera de hacer publicidad o de No, divulgar creo que sería como darme demasiado mérito decir un pionero o un visionario. Simplemente en ese momento vi que no era algo que todo el mundo estaba haciendo y supuse que estaba bueno. Pero si te digo que decir que fui pionero, nada, sería faltar a la verdad, porque la verdad es que yo no conocía el medio. Yo desconocía si vos lo hacías. Claro. Yo me largué a hacerlo, pero probablemente alrededor mío había un montón de gente que ya lo venía trabajando. Claro. ¿Ha cambiado mucho cómo era en aquel entonces manejar una red social de un político y hoy? Sí. ¿En qué sentido?
Y, por ejemplo, cuando empiezan las redes sociales, lo que importaba era lo cuantitativo, cantidad. Vos entrabas a un perfil y tenía que tener miles de seguidores. Y vos después te ibas a las publicaciones y tenías 10 me gusta. Yo decía, loco, acá hay algo que no cierra. ¿Cómo este tipo que tiene 50.000 seguidores, una publicación, tiene 10 me gusta? Claro. Entonces después el tema de las redes va evolucionando y te dejas de centrar en la cantidad de seguidores y te empezás a fijar en la cantidad. En la calidad. En la calidad. Entonces decir, bueno, tengo 1000 seguidores y yo comparto algo y esos 1000 comparten lo que yo comparto, lo que yo escribo. Entonces, por un efecto cascada, mi mensaje llega a un montón de personas más. Claro. Sin la necesidad de yo tener 10.000 seguidores. Perfecto. ¿Sí? Pero sí, ha ido evolucionando muchísimo. Claro. Al principio era como intuitivo. Bueno, respondo esto no lo respondo. Uy, me putean, lo elimino. Porque nadie sabía qué había que hacer. Claro, Era todo muy nuevo. Y vos decís que había menos cuidado en qué decir, en qué poner, ahora... Totalmente menos cuidado. Totalmente. De hecho, cuando van a los archivos, porque en las redes sociales todo queda, por más que vos lo elimines, Claro. queda. Sí, siempre sacan algo de red atrás. Queda. Yo he visto muchos casos que han... Entonces te corren con lo que escribiste hace 10 años. Claro. Y bueno, no sé, como le decía a Jero hace cuando veníamos con el auto por acá. Evolucioné en 10 años. sin Claro, duda. Para cambiaste. mí, claro, para mí es un elogio haber podido evolucionar en 10 años y no haberme quedado estancado Claro, tal cual. en una línea de pensamiento. Claro. A veces da bronca porque los funcionarios quedan expuesdos porque decían A y 10 años después terminan haciendo B. Pero bueno, es la dinámica propia. De la vida, Exactamente. de la evolución. Bueno. Sí, que eso pasa mucho, que hoy estamos, después si querés hablamos un poco de la época de la cancelación, ¿viste? De la época que si no seguís mis morales, mis valores morales altos, estás cancelado, ¿viste? Y eso pasa mucho, han habido directores de cine, de Hollywood, que por Twitter, bueno, el de los que hicieron Guardián de la Galaxia, Sí, estuvo el quilombo. por Twitter también del 2009, claramente chistes racistas, homófobos, lo que sea. Y sí, porque esa época se permitía, en esa época pasaba, en esa época sucedía y no Claro. estaba visto como algo malo. Sí, tal cual. Cambiamos, porque ahora ves eso y vos decís, la verdad que no da. Sí, sí, sí. Pero es parte de... Identificás enseguida Claro. la equivocación. Claro, por ejemplo, Tinelli, que yo he visto que lo matan muchas veces porque dicen, este ahora ya es el como que defiende a las mujeres y está bien. Por ahí podés pensar que es un hipócrita y que ahora dice lo que Claro, le conviene, o ese es el puede tema. que haya cambiado, hay una posibilidad, pero bueno. sí, tal es vez que no se la damos. Es que si no conoces, no tenés que juzgar. Nosotros apenas nos muestran una figura, por eso la figura pública es tan complicada, porque vos apenas te muestran cualquier cosa, vos señalas, como lo hablamos el otro día, que dicen, Cristiano Ronaldo es un soberbio. ¿Qué Pues Sí, sabe? no lo loco, o sea, conocés. estás viendo el que lo vuelve loco todos los días, estás viendo una fracción de su vida, no puedes catalogar a alguien de un título sin conocerlo. Algo que una vez vos me Aparte- dijiste muy interesante fue cómo antes existía la, digamos, no es represión la palabra, es como que te censuraban. Y que vos me contaste que con las redes sociales eso se hizo casi imposible censurar. ¿Y cómo es que hacen ahora para...? Bueno, no, es que ya no pueden. Hay una figura que a nivel estatal en el mundo ha quedado obsoleta, que es el estado de sitio. Ujú. ¿Sí? Antes, cuando habían amenazas externas o internas, según lo decidiera el gobierno, se declara el estado de excepción. Entonces, en el estado de excepción dejan de correr las garantías constitucionales. Y si a vos el gobierno te dice que no puedes salir a la calle, no puedes salir a la calle. Y si estás en la calle y te pasa algo habrás hecho, como decían hace unos años. Y eso ahora quedó obsoleto, porque nadie puede dictaminar un estado de sitio y controlar lo que se dice y lo que se deja de decir, porque con los smartphones vos tenés hoy en Argentina 40 millones de periodistas, 40 millones de personas con la posibilidad de grabar y de compartir en las redes sociales. Entonces hoy es muy complicado lograr censurar un pensamiento, una idea, una voz Sí, crítica. no. Y eso está pasando en China, mucho en China, no sé si lo has Sí. visto. Que las redes sociales no se les permite. Tienen la de ellos nada más. Claro que no que- está en ningún otro lugar del mundo Sí, más sí. que en China. Han Claro, habido y casos demostrar. de que no sé, Claro, lo que han quieren. puesto Twitter, no sé en qué redes usan allá, tweet
negativos hacia el presidente o hacia el coso y le han caído a la policía a la casa. Sí. O sea, Y hoy, el sistema de cámaras que quieren instalar en todo el país. y hoy Eso es totalmente suponiendo que diferente. quisieran tirar abajo tu pensamiento, ¿cómo lo hacen? Si no te pueden censurar. Y hay distintas formas de... Vos me habías dicho algo como de que o sea, que te bombardean con información. Claro, a ver, por ejemplo, suponete yo quiero instalar un tema en las redes sociales, entonces uso el famoso hashtag, ¿no? Entonces mi hashtag va a ser este gobierno es una dictadura, ¿sí? Y todos los que pensamos igual vamos a salir con este hashtag, este gobierno es una dictadura, hasta que sea tendencia mundial. Entonces nada, la gente que se encarga de seguir las tendencias de las redes sociales dice, che, en Argentina este hashtag, ¿qué carajo está pasando? Clic en el hashtag, ¿sí? Yo soy el gobierno que supuestamente necesito salir a contrarrestar eso que vos estás haciendo. Claro, Me claro. está arruinando la imagen. Entonces yo junto a toda mi tropa, uso el mismo hashtag y subo fotos de los ositos cariñosos. ¿Entendés? no. Entonces cuando yo quiero entrar y yo hago clic en este gobierno, es una dictadura, hago clic, me sale la foto de un osito cariñoso. Memes. Hago clic, me sale un meme. Hago clic, me sale la foto de un árbol. Entonces pierde importancia. Entonces, ahogás el reclamo o esa manifestación en contra tuya, usurpándoles el hashtag. Lo he visto 1000 veces esto. Una que está forma. diciendo. Pero vos decís que no hay aporte de la sociedad, no hay una parte de la sociedad que ya esté contrarrestando eso. O sea, que haya una oposición ya creada por parte de la sociedad misma. O vos decís que tiene que ser totalmente guiada por el Estado, por lo que sea. No, obviamente que ya hay una posición. Sí, los que defienden a tu gobierno probablemente se prendan en esa, tal vez. Claro. Siempre hay una posición desde la sociedad. Pero la sociedad... No es tan grande. No, pero si está a favor de ese hashtag o de esa postura, te va a acompañar. Y si está en contra, seguramente va a acompañar a la otra parte y se va a sumar a este troleo, como le dicen, de Claro, subir, claro. de usurparte ese hashtag con cosas graciosas. Claro, Porque como no tienen nada que como ver no con te el lo tema. pueden borrar, como decís vos. ¿Y eso bueno, psicológicamente tiene algún efecto de, por ejemplo, la burla o hacer algo más, digamos, caricaturesco ante cada uno? Depende si es hacia una persona en particular Ujú. o si es ante algo Una menos situación. tangible como un gobierno. Digo, Ajá. un hashtag Y- sobre un gobierno. Y eso se veía muchísimo con Macri. Macri fue un presidente hiper hecho un meme. O sea, todo el mundo, nadie se lo tomó en serio a Macri. Yo creo que también es gran parte de la oposición. O sea, sin entrar en temas políticos, pero Macri era un meme, ¿viste? Todo lo que hacía. Sí, o y eso pasó Cristina también con había Ilia, una- ¿no? Ilia Sí, en Cristina Argentina, también, que Cristina lo más. dibujaban como una tortuga y así fue que Ilia fue vino un como golpe de facto. el primer presidente que sufrió bullying gráfico debe haber sido Ilia. ¿Por Clarín fue? Sí, varios Bueno. multimedios, medios gráficos obviamente en esa época, nada, lo caricaturizaron Ujú. como un tipo lento, como un tipo sin reacción, como, y bueno, eso en esa época fue socavando la autoridad y la imagen Claro. del Que presidente. terminó en Y un está, golpe muy de bien, estado. está muy bien visto políticamente, o sea, ese tipo, según lo que tengo, por lo que leí en la historia, ¿viste? Sí. Por ahí hay distintos autores y vos decís, mirá lo que bajaron, ¿viste? Claro. Y aparte, muy difícil también, justamente estamos en la era de las etiquetas, ¿viste? O sea, sos esto, no salís de ese Sí, personaje. esto viene hace siglos, Lucho. Claro, pero hoy está más... Y te con, las redes, sorprendería. con las redes sociales... Sí, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, eso Claro, querés decir vos. eso tal cual, pero antes también. Antes era- ¿Cuán, la cuán- prueba. cuán manipulables del 1 al 10 crees que es la sociedad a través de las redes sociales? Yo creo que esa pregunta, o sea, es un 5. Bien. Si vos me decís cuán manipulable, es un 5, porque la sociedad no es tonta como nos las pintan, pero sí la podés sugestionar. Ujú. Y algo que vos trabajás en las redes, ya como le decía Jero cuando veníamos, uno por ahí trabaja en objetivos a mediano plazo, mediano y largo plazo. Ujú. Tal vez yo quiero derrocar a un gobierno que no me convence a mis intereses económicos. ¿Sí? Piensen en 4 personas que son 4 magnates, Ujú. tienen mucha Poderosos. plata, que tienen mucho poder,
y el sentido que está tomando un país no los favorece. ¿Sí? Entonces los tipos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque evidentemente esta línea ideológica a nosotros no nos conviene. Necesitamos que haya alguien un poquito más afín a nosotros. Digo, y estas cosas pasan, no crean que es una película, digo. No, pasa. Sí. Entonces, bueno, empecemos a sugestionar a la gente. Empecemos a sugestionarla para las elecciones del 2023. Y capaz que empezaron hace 4 años los locos a trabajar. ¿Sí? Y empiezan a dejar pistas para que cuando vos juntes todas las pistas digas esto es tal cosa. Mirá. ¿Sí? Pero no es que te largan todo de una. Sí. De a poquito te van dando. Casos, un desaparecido. Hay un libro que yo estoy leyendo que se llama Fake News y otras hierbas, que lo escribe un autor que se llama Ernesto Calvo, que él trabaja en comunicación política y en redes sociales, y la clase en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y ellos analizan el caso de, dice, el incrédulo señor Tucker. ¿Sí? El señor Tucker, lo voy a hacer bien corto, militante de Donald Trump. ¿Sí? Muy militante de Donald Trump. Cuando Donald Trump sale electo presidente, él ve que en su ciudad en la que vivía, que vive en Austin, Texas, al otro día que sale electo Donald Trump, él ve en el centro una cola de colectivos, como de 50 colectivos. El tipo le saca una foto y tuitea: el Partido Demócrata, que es la oposición a Donald Trump, trajo gente de todo el país para hacer una movilización contra Donald Trump en Austin, Texas. Lo vi, ya sé qué Y cosa lo está empiezan diciendo. a retuitear. Nada que ver. Lo empiezan a retuitear usuarios muy jerárquicos, porque las redes sociales son jerárquicas. ¿Qué quiero decir con esto? Poderosos también, o sea. No todo, o sea, todos decimos la lo que llegada. queremos, pero no todos llegamos. ¿Sí? Yo puedo decir, este gobierno es una cagada, y tengo un me gusta de mi mamá, y el Jero, que es una persona que tiene un montón de seguidores, pone este gobierno una cagada y tiene 1 millón de retweets. Claro, no hace falta que sea político, puedo ser Lo que cantante. sea, lo que sea. Perfecto. Bueno, entonces el incrédulo señor Tucker, él armó su película. ¿Por qué? Habían anunciado que iba a haber una manifestación contra Donald Trump. Al otro día que Donald Trump gana, él se encuentra con 50 colectivos que no pertenecían a su estado. Entonces el tipo que dijo 1 más 1 es 2. Claro. Están movilizando gente para que se manifieste contra mi presidente. Y también como que escrachó la marca de los micros, algo así no, fue. no escrachó la marca, sino que Puso la antes empresa, Mar, ponele, claro. Sí. La realidad era que había un evento de tecnología en Austin, Texas, que justo dio la casualidad que era el otro día de la elección, y toda la gente que había ido era gente que estaba asistiendo a un congreso de tecnología. Claro. Pero bueno, ¿qué pasó? A las 48 horas lo llamaba la cadena Fox News, CNN, todo hablando del señor Tucker. La cuenta de Twitter de Donald Trump, que tiene millones de seguidores, retuiteó lo que él puso. Que estaban haciendo una marcha anti-Trump. Cuando el tipo ve que se había equivocado, salió a pedir disculpas, tuiteó que se había equivocado, que todavía hacía un malentendido. Pero claro, su rectificación tuvo 1000 retweets. Claro. Y su denuncia había tenido 10 millones. Claro. O sea, tenés 9.900.000 personas que se quedaron con esa que versión. se quedaron con que vos hiciste una marcha. Pero digo, a esto voy. No es que le largan toda la información de golpe. Claro. Te van dejando pistas para que cuando llegue el momento vos digas 1 más 1 más 1 es 3. Y vos te convencés que es 3. Entonces yo creo que la sociedad es sugestionable, pero la sociedad no es tonta, ¿sí? Entonces hay que darle un poco de mérito a la sociedad. Bueno, igual en las preguntas casi como que tocaste bastante, pero ¿qué tan difícil es convencer a la población mediante las redes sobre comprar algo o votar a alguien? Bueno, esa pregunta está buena porque ahí hay que diferenciar 2 cosas. Para mí siempre es mucho más fácil que vos convenzas a alguien de comprar algo porque vos estás vendiendo algo tangible. Si yo te quiero convencer de vender este mate, yo te digo que es un mate trenzado, de cuero, que la bombilla es de alpaca, te doy un montón de características y vos lo podés tantear. Claro, Sí, bueno. mirá, es verdad, un mate de cuero, trenzado, de alpaca. En cambio, vender una idea es sumamente difícil. Pues yo te tengo que convencer de algo que vos no ves.
Claro. Siempre cuando me preguntan qué es más difícil, si el marketing de un objeto o el marketing político, yo siempre digo que el marketing político es mucho más difícil. Claro. Porque yo te vendo algo que no se ve, algo que no se toca. Claro. Yo apelo a tu confianza. Yo te digo, votá a este tipo o votame a mí, porque en un plazo de 4 años las cosas van a ser distintas. Yo te lo garantizo, te doy Claro. mi palabra. Pero lo único que vos tenés es mi palabra. Claro, nada más. Vos me das tu voto de confianza. Sí. O sea Entonces, que lo tangible es más fácil que lo abstracto, digamos. para mí sí. Bien. Desde mi experiencia Y siempre aparte es en mucho más Argentina, ¿no sencillo. crees que cada vez hay menos confianza en lo que nos vayan a... No, pero no es solo en Lo que nos Argentina. No es solo en Argentina. Hay una tendencia a descreer de la palabra de los partidos políticos y empieza a haber una hiperpersonalización de la política. Yo ya no voto un partido, Claro. sino que voto a una persona. Bien. Entonces, si yo doy con el target de un grupo social, digo, me presenta, mirá, che, el pibe este es joven, estudió, nunca estuvo en la política, hace un deporte, tiene una familia, es una persona a la que yo le daría un voto de confianza. ¿Sí? Independientemente del partido en el que esté. Tal vez yo no votaría a ese partido, pero estás vos y vos sí me inspiras confianza. Yo te Claro. voto a vos, Claro. no voto al partido, te estoy votando a vos. Sí. Pero para mí siempre es más Maxi, sencillo. yo he hablado con gente, no es mentira, que votó a Macri porque fue presidente de Boca. Yo tengo familia que también. O sea, porque tuvo éxito en Boca y bueno, dijo, Sí. bueno, debe ser bueno. Bueno, por eso, votaron a una Ni persona. sabía quién era el pro. No sé si no creo que hayan abierto la boleta ni siquiera. Era Macri, Pero votaron bueno, a Macri. ¿Y vos qué decís? Respondiendo a la pregunta, en la- un objeto es más fácil de vender que una idea. Claro. Perfecto. ¿Y vos qué decís que es más fácil, o sea, ¿qué en porcentaje, qué habría más? ¿Gente que es ignorante o gente que sabe esto? O sea, la gente que dice yo voté a Macri porque estuvo en Boca, o la gente que dice yo voté a Macri porque le veo capacidad en esto, o sea, que sabe un historial, que No, analiza. Han aplicado todos los partidos, ¿no? Claro. Sí, no, en realidad para mí en la Argentina, hablando de lo que sería la democracia moderna, o sea, de Alfonsín hacia acá, lo que se ha dado en las elecciones presidenciales generalmente es un voto de castigo. ¿Sí? O sea, al menos peor sería. claro, no te voto a vos por lo que hiciste Ujú. o por lo que podés hacer, te voto porque lo castigo a él. Entonces yo doy mi voto de confianza a él porque él traicionó mi confianza. Pero no porque vos seas bueno, es Claro, porque claro. él traicionó mi confianza. Ujú. Entonces ahora deposito en vos. Ujú. Generalmente si... Es más para hacerle un daño al otro que un bien a uno. Sí, sí. Y una pregunta, ¿qué pensás sobre el voto calificado? Porque ponele, a paréntesis esto totalmente, ¿no? Porque Sócrates, que es un filósofo que tanto nos gusta, es como que estaba muy en contra de la democracia, no de la democracia en su totalidad, sino que él expresaba muchas veces cómo se podía manipular a la gente que no sabía mediante circo y teatro, ¿entendés? Claro, y antes que sigas, lo acoplamos con la pregunta de si vos crees que existe la democracia, que yo la hice y te la pregunto en el sentido de sabiendo que nos manejamos por voto castigo, que hay gente que votó a Macri porque fue presidente de Boca, sabiendo que hay ignorancia por ahí, me incluyo, yo no tengo idea, Claro, tal cual. y sabiendo cómo saben ustedes de cómo convencerme a mí, ¿crees que realmente es democracia o es algo muy como... Estoy siendo muy manipulado? Ya casi esa- la pregunta puede decir no hay democracia. Claro, No, pero para vos esa- existe la democracia, o sea, ¿es democracia para vos Bueno, esto? Y después de eso el calificado. Claro, lo del Claro. calificado también. Bueno, si partimos de qué significa democracia, digo, desde los griegos, etimológicamente la palabra es demos, que es pueblo, gracia, que es gobierno, ¿sí? Entonces en sus orígenes era el gobierno del pueblo, ¿sí? Y en esas polis griegas, donde no eran muchísimos habitantes, todos tenían la posibilidad de tener la palabra en la asamblea. A medida que las sociedades se complejizan, a medida que cada vez somos más personas, imagínense una asamblea Sí, en no. una ciudad de 100.000 habitantes. Mm. Empezamos en enero y terminamos en diciembre, no decidimos nunca nada. Claro. Entonces, nosotros adoptamos el sistema de la democracia indirecta porque, como dice nuestro artículo 22 de la Constitución, el pueblo
no gobierna sino a través de sus representantes, ¿sí? Ujú. Pero ahora viene una parte de responsabilidad cívica de nosotros. Que si nosotros entendemos que la democracia es ir a poner un voto cada 2 años en una urna, ese problema es de nosotros. Digo, la democracia no es eso. La democracia implica una participación activa. ¿En todos los temas? No, en todos los temas no. Pero por lo menos los temas que a vos te interesan, que a vos te mueven alguna fibra sensible del cuerpo. Porque si vos vas a dejar que decidan los representantes por un voto que vos pusiste hace 2 años, y seguramente no voten representando los intereses de la mayoría. Claro. Fíjense lo que pasó en Mendoza cuando quisieron modificar este año la 7722. La minería hoy en Mendoza es una actividad que no tiene licencia social. ¿Qué quiere decir que no tiene licencia social? Que la mayoría de los mendocinos le da la espalda. ¿Sí? Entonces, si vos sos representante de los mendocinos e intentás meter de prepo una ley que los mendocinos ya te dijeron que no, ¿qué crees que va a pasar? No te van La a pueblada votar. que Sí. no, y vas a tener una pueblada. Digo, ahí el mendocino para mí realmente ejerció democracia. Claro, Digo, yo exacto. te voté, pero yo no te voté para que hagas lo que se te cante a vos. Claro. Yo te voté para que respete y represente los intereses de la mayoría de los mendocinos. Sí, tal Y cual. hoy la mayoría de los mendocinos dijeron que la minería no. Y voy a decir que unos casos, son casos puntuales que pasa esto, que el pueblo realmente se une por un propósito. Sí, Sí, son Para- casos puntuales. para mí. Son Sí, no, casos no. puntuales, pero digo, ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar qué ejercicio de la democracia hacemos. Y voy a decir con el voto no obligatorio se produciría mucho más, porque yo creo que hay una gran, o sea, está aunque votes en blanco, está la obligación de ir. Sí, Y si no fuera obligatorio, la gente dice, y la verdad que sí me siento con el derecho y no quiero que pase esto, entonces voy con un interés ya hecho. Claro. Y por ahí si no sabes nada, digo nada, ni voy a votar. Y listo. Bueno, ahí entra también un poco el voto calificado, o sea. para mí lo del voto calificado es peligroso en el sentido de que ¿quién determina? Claro. ¿Quién es calificado? Claro, claro, ¿En sí. base a qué? Sí, eso Claro, no. claro. ¿Quién determina que tu voto vale Claro. más que mi voto? Sí, tal cual. ¿Por qué? Sí, por menos, o sea, por hecho de título intelectual me parece que no. Yo creo que para mí no se debería regir por la educación normal, o sea, los estatus educativos normales, sino que debería ponerse, por ejemplo, ¿no? Un curso de o de cierta cantidad de meses o presentándote a cada candidato así, rápido, ¿no? Algo simple que lo pueda hacer cualquiera, lógicamente que tenga por lo menos no sea analfabeto, y ahí decir, bueno, vos estás o capacitado para votar una vez que te hayan presentado bien cómo son las opciones y te hablen de cada uno, porque yo creo que hay... Como rendir un examen, ¿no? Claro, porque yo creo que no, de secundaria no, eso no tiene nada que ver, sino hacer algo especial para eso, porque yo creo que hay tanta ignorancia y tanto yo he escuchado que dicen, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Viste? Y vos decís, bueno, va a votar y votó, y vos decís, nosotros, o sea, no estamos entendiendo el privilegio que es esto. Claro, y como decís vos, si bien es una Y el poder, responsabilidad personal, claro, es una responsabilidad. es muy difícil que que una persona que no sé, que trabaja 2 horas al día tenga las ganas y sienta la obligación de informarse. Claro. Por ahí sería bueno que nos lo faciliten de alguna manera, porque no... De manera por lo- objetiva. Claro, por Claro. lo menos yo Exacto. no sé si... O sea, ¿vos crees que has vivido que el gobierno se preocupe porque la gente sepa qué ofrece, o es más que me voten y a costa de eso te tiro información falsa, te invento No, bueno, noticias? Yo creo que es más que me gusta. En realidad, ahí hay un gran dilema porque hay un montón de leyes que obligan al Estado a brindar el acceso a la información pública, ¿sí? Pero el problema es que, aunque la información esté en una página web, eso no garantiza el acceso. Claro. O sea, porque es como que hacen el trabajo a media. Es decir, bueno, está la ley de obligatoriedad de acceso a la información pública. Yo voy a poner una www.informacionpublica.com.ar Chao. y ahí quedó. Digo, pero Y la queda a gente, mitad de camino, porque yo lo Claro. pongo. Claro, yo no he visto, ¿Cuánto se yo meten nunca he visto a- una publicidad de eso. Nunca he visto que contamos con ese servicio. Nunca, Claro. no lo sabía, por ejemplo. Bueno, y sí, vos podés acceder a un montón de información del Estado. Imagínate la a gente que no tiene recursos. Proyectos de ley presentados, proyectos de resolución. Vos podés ver los currículums de tus representantes. Ah, sí. Todo. Pero
muchas veces falta por parte del Estado garantizar ese acceso. O sea, que la información esté. Claro, como, No es así como se suficiente. preocupan La porque... lista o sea, la lista de lo que te proponen ellos. No me acuerdo cómo se llama eso. Sí, la plataforma electoral. Claro, y yo nunca en mi vida me he metido Claro. partido por partido a leer. Yo tampoco. Claro, cuáles primero son que hay que los saber leer por ahí, porque vos decís, bueno, accedo a la información de que vos decís, leer el currículum, el proyecto, son por ahí palabras muy técnicas o no sabes lo que significa lo que te están queriendo decir, Sí, por porque eso, muchas veces no usan tecnicismo, ¿verdad? así como claro, tal vez el tecnicismo también es una manera de no sea tan democrático el tema, porque no todos saben leerlo o interpretar lo que se está queriendo decir por ahí. Pero ojo, igual yo hago hincapié en esto, es importante hacerse cargo de la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos. Claro, exacto. Sí, digo, así como uno se toma el tiempo de entrar a Olé y buscar el deporte que le gusta, Perfecto. porque lo hacemos. Sí, Digo, sí, cada sí, sí. uno, o entrar y escuchar el podcast del filósofo que te guste, o del... Tal cual. Bueno, uno tiene que Sí, es entender verdad. que tiene derechos y que tiene obligaciones. Ujú. Y es la obligación nuestra, a la hora de ir a emitir un voto, de tener una concepción básica de lo que está proponiendo cada uno de los Claro. candidatos. Claro, pero eso sin información, eso con ignorancia nunca vas a llegar a entender No, eso. tal cual. Por No, lo menos no. el modelo económico de cada uno es algo que es muy poco común, que nadie sabe. Claro, yo creo que es una de lo utopía más pensar básico, que ¿entendés? todo que va, proponen. que Claro. realmente va a pasar eso que vos estás diciendo, y sabiendo que es una utopía por ahí, porque para mí no va a pasar que todas las argentinos se informen como vos estás diciendo, no hay nadie que esté interesado en cambiarlo. Hay Para mí. algunas O organizaciones de la sociedad civil. Acá había una página web que se llamaba Votalo o Votalo. Votalo de voto o votar de tirar. ¿Sí? Entonces era votalo o votalo.com y vos ahí entrabas y podías como darle tu me gusta al proyecto o no me gusta. Entonces era una forma también de darle a entender al representante que lo que estaba proponiendo, independientemente de lo que pasara en las cámaras, que sus pares lo votaran a favor, si lo que proponía tenía aceptación social o no tenía Qué bueno. aceptación social. Perfecto. Yo no sabía. No, yo lo conocí porque trabajaba ahí. Claro. Claro, Claro, pero eso es lo que pasa, que no... es una lástima, claro. Es como Claro. que en cierto, yo creo que hay como un interés de que no te enteres de esto. De que Aparte te ese es el informes. tema que, como estamos hablando, lo enganchamos con las redes sociales, pero digo, bueno, yo me quiero informar de a ver, Alberto Fernández, y capaz que termino en un medio que yo no sé verificar si es verdad o no, y termino creyendo cualquier estupidez. O que apoyan Entonces, a Alberto Fernández. claro, No es- claro. no es- Primero que ninguna opinión casi nunca es objetiva, y ese es el tema, Sí, que depende claro, con quién sí. hablé, y por eso para mí, o sea, el concepto de para vos hay democracia, sí. Para mí sí hay democracia, pero necesito una cuota de responsabilidad Perfecto. nuestra. Bien, también. bien. O sea, no nos podemos quedar con que democracia es votar cada 2 años. Claro. O sea, si el concepto de democracia es ese, perfecto. O sea, tenemos esa democracia. Para mí hay que dar un paso hacia adelante. Y decir, Claro. bueno, trabajemos en la democracia que queremos. Perfecto. Yo te quería preguntar por qué hay corrupción. No estirándole a algún gobierno, No, lo que sea, no, sí sino entiendo. por qué hay corrupción. Yo creo que es intrínseca al ser humano. ¿Sí? Yo creo que la corrupción es inherente a nosotros como... Como persona. Como Homo personas. sapiens. Sí. Claro, como especie. Sí, Y justamente cuando ahora veníamos con Jero, veníamos hablando, y yo creo que todos, y los 4 que estamos acá, somos corrompibles. Yo creo que todos tenemos nuestro precio, Sí, tal cual. pero sí. nuestro precio no necesariamente tiene que ser plata. Sí. Digo, Matar. capaz que alguien tiene una necesidad de un familiar que la está pasando muy mal, y no sé, por un ejemplo burdo, le digo, necesito un trasplante. ¿Sí? Y bueno, viene una persona y te dice que si vos haces X cosa, tu familiar va a ser el primero en la lista de trasplantes nacionales. Olvídate. Sí, ¿Lo haces o no lo haces? Y sí, la verdad que lo pensaba bastante. ¿Te corrompieron Sí. o no te corrompieron? Sí, sí. O Entonces- te mato a tu vieja, o te mato a tu hermano. Ahí, chaval, Sí, hacelo. eso ya es. Sí, ya es algo más- sí, no, pero- es más fuerte. Pero estás corrompiendo Sí, tu sí, valor. sí, sí. Yo creo que la corrupción es inherente al ser humano. Claro. Y siempre intentamos obtener una ventaja del sistema. Si el sistema no la detecta, tomamos la ventaja. Claro. Si el sistema nos descubre, pedimos disculpas y nos bancamos las consecuencias. Pero creo que es inherente Vos sí. al hombre.
vos decís que podría dejar de haber corrupción si hubiera un sistema que te brindaría, si haces las cosas bien, te premian. Yo creo que se puede, o sea, un sistema de premiación, por más estúpido que vos decís, y es una cagada que te estén premiando por... Sí, pero en cierto punto es como a los perros, ¿viste? Hace algo bien, lo premia y ahí entiende que hay que hacerlo bien. Entonces, y pasa totalmente lo contrario con lo otro. Si haces algo mal, te retan o lo que sea. Entonces, es como que no tenés un motivo, un incentivo a hacer las cosas bien. A seguir la ley, digo. ¿Te pasó a vos cuando saliste y dijiste, bueno, soy politólogo, quiero ir y cambiar el mundo? ¿Te pasó de después ver que no es tan así? Sí, me pasó de aprender que en la política como en la vida no todos son tan amigos y no todos son tan enemigos, ¿sí? No es blanco o negro, digamos. No. Sobre todo en la política vos tenés que lograr hacer consensos. Y para obtener consensos tenés que negociar. Y estoy hablando todo de cosas legales, no estoy hablando de legalidad, digo, pero para generar consensos vos tenés que negociar. Tenés que poner las cartas sobre la mesa y tenés que lograr que una facción política que no comparte ideológicamente con vos te acompañe en un proyecto. Ya llamarlo por el bien común, por un interés general, etc. Pero entendí y aprendí que no es blanco y negro. Perfecto. Claro, La gama de grises es amplia. Claro, bueno, decir que el interés sobrepasa al bien común, que hay mayor interés de que uno se enriquezca o lo que sea, que por realmente hacer un bien común. O sea, ¿vos qué ves esto en la política? O justamente es grises, como decís vos. Sí, grises. Sí creo que hay proyectos que apuntan a un bien común, a un interés general, pero para que ese proyecto vea la luz, primero tenés que satisfacer algunos egos y algunos intereses personales. ¿Qué conoces vos en el mundo de la política? ¿Más gente que está comprometida con la política realmente por el bien de la sociedad? ¿O están metidas en la política porque buscan poder personal? O sea, si conoces más que otros, No, digamos. sí, en realidad, mayoritariamente, personas que entran a la política por una cuestión de vocación social y porque realmente quieren mejorar el entorno en el que viven. Bien. Pero de los otros también hay. ¿Y te pasa de conocer gente o que hayan entrado por el bien social y hayan terminado buscando el bien personal? Por eso que veníamos hablando por ahí de que por ahí es muy frustrante, como decís vos, que como nadie premia, que no debería ser necesario que te premien por hacer las cosas bien, pero vos decís, soy policía, gano, no sé, 30.000 pesos al mes, no me alcanza y bueno, acepto la coima. O sea, ¿has visto eso de que por ahí entran con una cabeza y terminan totalmente corrompidos adentro? Sí, pero no solo en la política. Claro. No sé. Yo lo veo hasta en mi misma facultad, en mis mismos fíjate, maestros. Lo he visto en docentes. Sí, Entrás con una vocación, con una energía que se va apagando con el tiempo. Y ya después entras en entras en la corriente. Digo, te cansás de Te subo nadar. la nota, ¿viste? Bueno, dale, te subo la nota. Yo siempre digo, perdón que te interrumpo. No. Siempre hay un mensaje que hace tiempo que se instala y se instala mucho en los más jóvenes y que para mí está muy malo y es el de la antipolítica, ¿sí? Como que la política no sirve para nada, que son todos iguales, que son todos unos inútiles. Lo mismo pasa con la seguridad de la policía. Un concepto muy negativo en poblacional sobre la autoridad policial. Nunca se respeta, siempre es mal visto. Sí, como que eso nos aleja de un bien común cuando es tan anti de todo. Claro, pero en esto de que son todos lo mismo, ¿viste? Dicen los políticos tendrían que estar 4 años en su cargo y después irse y no volver más. Entonces yo acá hago un paréntesis y digo, a mí no me molesta que hayan políticos profesionales. Y por profesional me refiero a una persona que se forme. Como dije recién, no en todos los temas, pero decir, qué sé yo, en mi caso, a mí me gusta el ambiente. Entonces yo me voy a empezar a formar para ser un excelente político en temas ambientales. Y a mí no me molesta que un tipo que se forma y que es un experto en un tema trabaje hasta que se jubile de político.
porque me parece bien, digo, el Claro. tipo se forma constantemente y hace y toma acciones tendientes para mejorar eso. Sí, tal cual. El problema es cuando el político se profesionaliza en vivir de la política. Entonces, No para, o sea, sino claro, no Claro. para sino de. Ajá. Entonces, esto que decís vos, yo entré queriendo cambiar algo, entré por una vocación, entré convencido. Y bueno, pasaron 4 años y me di cuenta que es muy difícil, y me di cuenta que hay un montón de grises, pero todavía me queda un poco de resto. Entonces se vencen mis 4 años como concejal, como diputado, y logro que para la próxima elección me den una dirección. Y ahí estoy 4 años más. Y cuando se terminan mis 4 años como director, logro que me den una candidatura para concejal. Y ya estoy 4 años como concejal. Claro, Y se ya no van te achatando. interesa qué, ya te interesa que sea de la política, Se porque van es lo único que sabes. achatando. Y a mí ese profesional no me interesa. Digo, el que vive de. Yo creo que pasa mucho, que es lo que quería decir, que pasa mucho en todos los ámbitos. Yo lo he visto mucho en la docencia. Bueno, claramente estudié en la secundaria, en la primaria, y en la secundaria también, en la facultad también, por lo menos en la que vamos nosotros, hay muy pocas ganas de querer enseñar realmente. O sea, todo lo hacen por el sueldo. Y aparte es lo que vos decías, que uno de estos se te retroalimenta energéticamente, es muy cierto, que ya cuando entras en el ámbito de la queja, del ver todo malo, de que el sueldo es poco, de que estás trabajando muchas horas, de que todos los chabones son unos pelotudos, no te dan bola, de que mi materia nadie la respeta, no sé, mil cosas. Lo mismo pasa con el país. Vos, lo que decía vos la otra vez, que le preguntás a cualquiera y todos te dicen, no, esta no salimos más, Claro. no, el país va para peor. Nadie te Mi dice. pensamiento iba muy ligado que Argentina está en un pozo energético. Quieras o no, vos preguntar el que preguntés, ves las cosas bastante oscuras en la general. También pasó, pero esto no ha pasado solo acá. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un periodo bastante complicado después de la guerra de Vietnam, que hubo como una sentida de fracaso de esa parte de la sociedad en ese tiempo. Claro. ¿Entendés? Que empezaron a aparecer también los asesinos seriales. Es muy loco, te estoy hablando, pero hay estudios. Sí, es sobre algo esto. menos tangible Claro, por es ahí, algo muy menos energético, tangible, lo lo de energético, energía. pero hay estudios sociales que te indican que vos decís, por ejemplo, la otra vez vi algo re interesante que en Londres, en Inglaterra, esto lo hablan en Fantino, ya me voy a acordar en el programa y te digo exactamente quién lo dijo. Hicieron un estudio de creo que eran 6 paradas de trenes, que recorrían un total como de 40 kilómetros, 30 kilómetros, poner una cosa así, no quiero hablar boludez. Entonces, a medida que se iban separando, eran distintas clases sociales o distintos lugares de la sociedad. Y vos podés creer que la parada 1 a las 6, ponele, primero que se vieron más insultos, en distintas paradas se vieron más problemas en la sociedad y demás, y el rango de vida creo que aumentaba como 7 años de parada en parada. Y vos decís, o sea, si yo viviera 6 paradas más acá, viviría más tiempo por la calidad de vida que tendría, por la calidad energética que tendría, o el contexto que me rodea, el contexto que me Claro, rodea. contexto. Vos Y imaginate eso a ver- aplica a la longevidad que hemos adquirido. Claro, entonces vos cuando entras en ese nivel de fracaso, de mediocridad, de viveza criolla, de que nada sirve, de que todo el pedo es lo que hacemos, y te sumís cada vez más en una situación espantosa. Sí, eso ¿Entendés? se ve mucho también en el caso contrario de la misma Alemania, que es increíble que luego Es vos increíble, decías como es increíble. un país que se ha reconstituido de 2 guerras mundiales, de Sí. 1000 crisis y hoy en día De es... que el muro estuvo hasta el 89. Claro. O sea, no estamos hablando de que la guerra mundial fue en el 45 y listo. Sí, sí, o sea, sí. tuvieron el muro, tuvieron una Alemania dividida hasta el 89. O sea, Claro. vos decís, loco, en 30 años Europa le está pidiendo plata de vuelta, ¿viste? No Claro. entendés cómo... Y aparte hay Increíble. un juicio mundial de que todos, o sea, por lo menos acá en Argentina, todos te dicen, no, los alemanes Claro, son... Claro, vos decís que eso y es sí. energía positiva de ese Es alemán. que, claro, claro. es que es increíble, pero he visto sociólogos que hablan sobre esto también. De los pozos, yo tenía una profesora de sociología que hablamos sobre esto. De que es increíble cómo distintas sociedades piensan distinto y actúan distinto. Sí, y también en base a la energía que tiene uno es como actúa. Si vos decís, este país es una mierda, Claro. la primera que te ofrezcan un bolso lleno de Claro. guita lo va a agarrar. Es así, o sea, no sé si... ¿Sabes lo que sí, pasa? sí. Que, por ejemplo, pero ¿sabes lo que pasa? Que es Pero es que como... va de hermano. Es como que vos vivís acá en Argentina y hay un semáforo en rojo y nadie te ve y vos decís, lo paso en rojo. Y cuando vos estás en Alemania, vos decís, no lo voy a pasar en rojo porque no, acá todos lo respetan y todos lo hacen. Exacto. Es como una Va cuestión ligado de- al pensamiento, va ligado a la energía, va ligado a muchas cosas, porque socialmente también pasa. O sea, somos una nación.
vivimos dentro de un estado, pero es loco cómo Sí, es muy gente puede manejarte de cierta forma. Opinión, lógico, de lo que siento, ¿no? Bueno, nos peleamos un poquito. Sí, nos fuimos de la pregunta bastante, me parece. La que te quiero hacer yo es, que es una de las últimas, teniendo en cuenta todo lo que las conoces y suponiendo que podés elegir y que tus hijos, amigos, familiares van a vivir en este mundo, ¿eliminarías las redes sociales o las dejarías aún sabiendo que van a seguir creciendo y ganando poder? O no sé si pensás que van a seguir creciendo y ganando poder. Sí, y me encantó esa pregunta porque para mí el camino nunca es la prohibición. Nunca. Y lo contrarresto con información. Entonces, me parece que está bueno que hayan habido un par de documentales que han pegado mucho en Netflix y en El YouTube. dilema de las redes sociales. Tenés el dilema de las redes sociales, después tenés Nada es privado, que fue el primero. Y Snowden también. el de Snowden, el que te vigilan, sí. buenísimo, Y excelente. después hay una película que no deja de ser ficción, pero trata sobre eso, que se llama The Hater o El Odiador. Está en Netflix, si la quieren ver, se la recomiendo, 1 hora y media. Y Black Mirror. Y también está la de la Bueno, campaña de Trump. ¿Cómo es se esa llama? de Nada es privado. Ah, perfecto. Ajá. Nada es privado o Cambridge Analytica. Que Cambridge Analytica es la empresa que lleva adelante la estrategia comunicacional. Bien. Las redes llegaron para quedarse, ¿sí? Y eso es algo que hay que interiorizarlo. No van a desaparecer. No se las van a transformar, desenchufar. se van a transformar, Claro. ¿sí? Sí, yo también. Y Ya se transformaron en cierto punto. No veo forma de parar las redes. Entonces, yo no creo que el camino sea la prohibición, sino informar a la gente, informarnos nosotros, Claro. y ser multiplicadores de información. Porque uno por ahí se queda únicamente con todo lo negativo de las redes sociales. Claro, Las sí. redes sociales surgieron con una finalidad positiva en un primer momento. Digo, Sí, cuando obvio. surge Facebook, lo piensan como una red social universitaria, como para conseguir pareja o encontrarte con personas que piensan como vos. Sí. Ese fue el origen de Facebook. Después, otros tipos enfrente le dieron otra utilidad. ¿Sí? Y a medida que fue creciendo y se convirtió en el monstruo que es hoy, monstruo digo económico por la plata que mueve, Sí, el poder también. empezaron a aparecer otras finalidades y otros usos. Entonces me parece que está bueno informar cómo funcionan para mostrarnos lo que nosotros queremos ver, cómo ellos necesitan que las personas usen mucho tiempo las redes, porque no dejan de ser empresas. Y las empresas necesitan generar plata para pagarle a sus empleados y generar plata para que sus dueños acumulen riqueza. Bueno, tal vez lo vamos por hecho, pero ¿podés Fuerte explicar demanda. rápido cómo ganan plata esas empresas? Sí, rapidísimo. Porque es gratis, te la descargas gratis. Bueno, es que ese concepto me encanta. Digo, Dentro de la el publicidad. concepto de gratuidad. Claro. Claro. Hay un dicho que dice que cuando un servicio es gratis, el producto es uno. ¿Sí? Claro. Y hay Sí, un chiste eso muy lo gracioso, que es un chiste gráfico, pero se los cuento. Hay un burro en una granja que está dando vueltas en un molino. ¿Sí? El burro hace funcionar el molino. Ajá. Y el burro ve que en el corral de enfrente hay 2 pavos, al que le dan de comer todos los días. ¿Sí? Entonces el burro en el siguiente cuadro dice, a mí eso de que te den de comer sin trabajar no me convence. Obviamente después viene Navidad que dan de comer los pavos. Claro. O sea, como nada es gratis. Digo, cuando algo es gratis es porque el servicio, Claro, el bien sos muy vos. bueno. Claro, a él no se lo comen porque está haciendo otro trabajo. Él trabaja, él Claro. se gana su trabajo, digo, pero te damos de Claro. comer gratis y no es gratis. Algo hay en el medio. Entonces, Hay un precio ¿Y que qué pagar hay? siempre. bueno, ¿y qué hay? Nuestra información. Y tiempo. No, ¿O ni no siquiera tanto? nuestro tiempo, es nuestra información. ¿Y qué hace Facebook? Dice, bueno, hay un montón de empresas que están desesperadas por vendernos su producto, que compiten por nuestra atención. Entonces, para que se den una idea, en Argentina hay algo así de 30 millones de cuentas de Facebook. ¿Sí? 30 millones de cuentas. Uf. Somos 45 millones de habitantes. Casi una cuenta por habitante, casi. Casi. Entonces Facebook dice, bueno, yo tengo esta base de datos, chicos. Tengo 36 millones de potenciales clientes. ¿Cuánto me van a pagar para acceder? Yo no les voy a dar mi base de datos, no. Claro. Yo les voy a dar acceso. O sea, que ustedes puedan mostrar su panfletito
a estos 36 millones. Pero bueno, eso tiene un costo, chicos. ¿Sí? Entonces ahí empieza la puja. ¿Sí? Vos, cuando haces un anuncio, elegís un montón de variables: sexo, edad, localización geográfica, Género. intereses, Sí, todo. género, un montón de datos. Y decís cuánta plata querés gastar, ¿sí? Mientras más plata gastas en tu anuncio, Facebook se lo muestra a más personas, ¿sí? Entonces, Y aparte, en cierto punto, no deja de ser más efectiva, porque mientras más datos, sabes que es más probable que ese cliente te compre a vos. totalmente, Claro, sí, hay una hiperpersonalización de la publicidad. Claro. Capaz que vos y yo estamos sentados uno al lado del otro y estamos mirando la misma red, y vos vas a ver una publicidad y yo voy a ver otra. Porque tu publicidad está dirigida a vos. A mí. Yo siempre digo que uno, y el otro día ustedes hablaban de el personaje que construimos, ¿no? Uno le puede mentir a todo el mundo, a todos, pero nunca le vas a poder mentir a tu teléfono. ¿Por qué? Porque en la privacidad nuestra somos como realmente somos. Yo creo que en nuestra privacidad nos sacamos la careta, y sobre todo en este aparatito. Porque ahí hasta el vemos, fondo de pantalla. y ahí vos si yo me metiera a tu historial de búsqueda, capaz que vos me vendés una imagen y yo veo tu historial de búsqueda y es otra cosa. Yo me vendo como un tipo súper Claro. alegre, y vos te metés en mi historial de búsqueda y 5 maneras de suicidarme sin dejar rastro. Claro. Mirá qué loco. Entonces yo siempre digo, en la intimidad, Top 5 en maneras. en la intimidad realmente nos sacamos la careta, porque estamos solos. Claro. Sí, no tenemos que demostrar nada. a Claro, nadie. profundizamos lo más posible, ¿viste? No buscamos parecer. Claro. Claro. Y eso lo registras en tu teléfono. Y esa información es de la que se hacen las redes sociales. Entonces a vos te muestran las cosas que realmente te interesan. Que ¿sí? vos querés. Yo acá puedo decir, sí, me gusta la naturaleza, y vos te metés y cómo prender fuego un campo. Claro. Y bueno, me van a mostrar. O sea que se podría decir que por ahí tu smartphone te conoce más que a mucha gente lo conoce más que hasta su propia pareja, ponele, o Sí, amigo. yo no tengo duda de eso. ¿Lo ves muy lejano? ¿Un Gran Hermano o un 1984 de Orwell? Que ya lo vivís. Para vos esto ya es casi lo mismo. Ya lo vivís. Nosotros todo el tiempo estamos entrenando a la inteligencia artificial. Yo la otra vez estaba viendo un podcast. Claro, de eso. ya nadie lo controla eso, ya tiene vida propia casi. Prácticamente. El algoritmo, por así decirlo. Claro, pero todo el tiempo digo, y nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona el algoritmo. Nadie sabe. Ni el que lo creó. Sí, porque El va que lo creciendo. creó el que lo creó tira tips o tira datos, pero no te dice cómo funciona, porque no le interesa que vos sepas a ciencia cierta. ¿Sí? Pero entonces... Pero vos decís que hay gente que lo sabe cómo funciona. Claro, sí, los programadores del algoritmo Claro, saben cómo no se funciona. pueden ellos independizar el algoritmo de su programador. No, yo creo que hoy no es posible. Claro, no está tan complejizado. Sí, digamos. He visto- o lo podés desenchufar, pero no creo que lo hagan nunca No. en su vida. No, y Yo vi la otra vez justo un La gallina podcast que huevo de oro, no lo estaban hablando justamente de esto, de que es el machine learning, que es el sistema de aprendizaje constante de ese mismo algoritmo. Y te cuentan que ya están haciendo, viste que yo había visto un video en YouTube que era una mina que tenía la cara de Cristiano Ronaldo y la movía y digo, loco, igual a Cristiano Ronaldo. Bueno, ahora hay sistemas que te hacen una simulación de tu cara perfecta. Y han Claro. utilizado mucho para videos pornos, para videos pornográficos, ponen la cara de Scarlett Claro. Johansson y otra cosa. Y eso ya empieza a correr un cierto riesgo, aparte que se empiezan a imitar hasta voces. claro, un peligro Claro, eso. calcular. imagínate con gente, nosotros pues somos unos giles, pero imagínate con gente poderosa o gente que, no sé, Donald Trump. Se filtró un audio de Donald Trump diciendo que los negros son una mierda. Claro. Sí, ya. anda a apagar ese. Sí, anda a O te ese- dicen, mira, ese tenemos incendio. esto. Fíjate Yeah. qué es lo que querés hacer con esta Y información. después pasa Claro. lo que vos dijiste, ¿viste? Pasa que uno tiene 10 millones y la desmentira, o sea, la información que desmiente eso, Claro. 10 retweets. O sea, muy Siempre, y está estudiado, digo, en este autor que yo les digo, Ernesto Calvo, él estudia sobre todo la generación y el nivel de penetración de las noticias falsas. Y la noticia falsa penetra, voy a tirar un número sin recordar la cifra exacta, pero 10 veces más que la rectificación o la noticia verdadera. poco. Sí, eso sale, Qué locura. eso sale el número. Sí, creo que lo dice. Pero creo que era más, 40 veces. Sí, yo te digo, te Sí, tiro sí. un número, no recuerdo, pero algo así. Sí, mucho. Obsceno. más. Yo Pero creo es que que sin ir más lejos lo de Tracker, o sea, que llegó
a 300 millones de personas y que la rectificación llegó a 100.000. Sí. Yo creo que el problema de las redes sociales es que no jugamos todos con las mismas reglas. O sea, sí, meritocráticamente, por así decirlo, no todos partimos del mismo punto, porque hoy mi hermana crece con un celular en la mano y por ahí mi hermana no sabe que hay personas que están estudiando su comportamiento. O sea, no sabe, no estamos jugando con lo mismo. O sea, No, por eso yo te digo que- somos víctimas en cierto Sí, punto. y cuando no sos es la consciente, prohibición. y cuando sos consciente, ya tu hermana es adicta. Claro, y yo Y creo vos que decís, ya las fue. redes sociales le dan la oportunidad al humano de cagarla, por así decirlo, como decís vos. Crearon el me gusta como un símbolo como de aprobación, es buena onda, y hoy si no tenés me gusta, capaz Sí. que una nena se suicida o un chabón se Sí, suicida es el porque no ego llega a los me representado en una gusta. mano. O sea, Por eso Sí, te digo, aumentó pero el número de suicidios. es Adolescentes. información. Nunca el camino es la prohibición. Nunca. Sí, claro. Claro, Y saber que creo que las redes siempre van a ir un par de pasos adelante Sí. de todas las medidas que nosotros tomemos. Porque yo te estoy diciendo cómo te están estudiando y en un año va a cambiar la forma como te están estudiando. Ya no va a ser como yo te conté. Claro. Pero es importante que vos por lo menos tengas una noción Ujú. de cómo es que funciona. Claro. Entonces, para saber que lo que vos ves en tu celular no lo ven todos, es tu burbuja, Ujú. está creado para vos, Perfecto. ¿sí? Pero que vos tenés que lograr abstraerte de esa burbuja, de Claro, ese claro, teléfono claro. y mirar más allá. ¿Crees que somos como muy ignorantes todavía con respecto a eso? Como que vinieron muy de golpe y no sabemos cómo usar esa herramienta. Sí. Tal vez más adelante Sí. crees que pueda haber una conciencia mucho mayor. Sí, no me cabe duda de que va a haber una conciencia Claro. mayor. ¿Por Pero- qué? Porque van a venir las generaciones que nos sucedan a nosotros, van a venir mucho más entrenados con estas herramientas. Si vos pensás que hoy Facebook, a mí me llegó cuando tenía, yo dije 2010, estamos en 2020, a mí me llegó con 22 años, 23. Vos creciste con Facebook. Claro. Vos cuando tuviste 12 años, te abriste una. O sea, vos te llegó 10 años antes que a mí. Claro. Y a tu hermana le llegó 18 años antes que vos. Digo, Ya, tu hermanita nació. ya le sacamos foto a la panza. Entonces Claro, creo que claro. las generaciones venideras van a tener más herramientas que las generaciones que hoy utilizan las redes sociales. Perfecto. Digo, por Pero- eso son más permeables los adultos a las noticias falsas que los jóvenes. Claro, Y eso sí, es está verdad, estudiado. Pero vos ¿Verdad? sabés que yo no lo veo Sí, así. ¿No? Yo lo veo totalmente contrario, que yo creo que va a ser algo mucho peor, porque dentro de todo nosotros vivimos como esa etapa sin redes sociales y sabemos lo que es. Ya la gente como que nace estúpida directamente, es como que ya nace con la necesidad de tener redes sociales en su vida, como, y esto pasa lo mismo con la misma polarización, que hay tanto blancos o negros, de que no sé, vos sos coso y yo soy lo otro, Claro, si no sos feminista, sos machista, Cada vez nos cuesta más diferenciar entre la realidad y la virtualidad. Hoy por hoy veía, bueno, el documental te lo dice, que hay llegar al punto de que hay una enfermedad como mental que es querer parecerse a filtros de Instagram y operarse en torno a eso, o como antes buscábamos aceptación golpeando la puerta, hoy es Claro. mediante me gusta, mediante que si me sigue y no tiene tantos seguidores capaz que no lo acepto, porque se llega a ese nivel de superficialidad y yo sí eso veo que va para peor, no para mejor. No, pero Víctor, sí, él habla no lo que- sabemos igual cómo va a pasar, o sea, Claro. no. Igual lo que él habla es otra persona cosa. Siempre busca la aceptación del otro. Claro. Digo, ahora es a través de las redes sociales y con anterioridad era pertenecer a un equipo o tener tu grupito de amigos, de 5 o 6 amigos que te festejaban todos los chistes. Y más adelante no sé cuál va a ser Claro. el grado de aceptación que Sí, busquemos. pero yo creo que es Igual- más masivo, es más nocivo. Yo creo que es mucho más Pero negativo. déjame aportar esto. Yo creo que también lo que vos vas, por lo menos lo que yo te interpreté, es que ya hay gente que está hablando de estos temas. Hace 10 años estos temas que estamos hablando ni se tocaban. No, O sea, tu porque hermana no va- pasaba tampoco. No, pero porque nosotros nos comimos el error. Siempre en las generaciones vos te comes el error. Por ejemplo, tuvieron que pasar 2 guerras mundiales para que dijeran, che, el odio me parece que no está tan bueno. O sea, no es que se va empeorando, sino ya sería apocalíptico esto, ¿entendés? O sea, yo creo que nosotros nos comimos el error y tu hermana va a empezar con... Vos imaginate que nosotros tenemos concientización medioambiental, del tabaco, del alcohol. Vos imaginate que si todo fuera para peor, todo lo nuevo o todo lo que no se conoce,
y estaríamos todos muertos. Claro, lo que o sea, yo creo que tu hermana van a hacer, escuchando también gente, mira, ojo con las redes sociales, lo que estamos hablando, esta charla que se está dando ahora. Lo que es un poco será, preocupante o sea, es va que, evolucionando, que pero sabemos, gracias a un por ejemplo, documental de que... Netflix, por claro, No, y antes también, porque empezás a pensar. A mí lo que me parece preocupante es que yo sé que mi celular me escucha y no sé qué hacer ante eso, por ejemplo. Eso por ahí es un poco frustrante y que no sé si vos crees que es posible, por ejemplo, que el día de mañana haya una ley que controle eso. Claro, Yo creo esa que es van una a- pregunta que sí. Debería haber, eso. ¿vos crees? No, es que van a ir surgiendo. El tema es que los cambios tecnológicos y los avances tecnológicos van mucho más rápido que los avances sociales Claro. y los avances legales. Mm. Digo, recién hoy ahora está habiendo una rama de lo que sería derecho cibernético. Mm. Digo, hace 10 años no existía. Digo, entonces Claro. siempre vamos un par de pasos detrás de los avances tecnológicos. Pero llega. Llega, y por eso yo soy un poco más optimista de las generaciones venideras, porque van a ver, creo yo, y estoy haciendo futurología porque no lo sé, van a ir avanzando, obviamente siempre detrás, pero la jurisprudencia y la legislación va a ir mucho más avanzada que hace 20 años. Claro, pero yo lo que voy que sí va a pasar eso a nivel legalmente, pero a nivel personal, al nivel de uno, ya cuando uno tiene una adicción, yo por ejemplo cuando fui consciente, un poco consciente de todo lo que es las redes sociales y eso, la borré. Y él por ahí no puede borrarla, él no no ha logrado borrar internet, ni quiere borrar internet. Claro. Que también- Sabiendo el otro tema, pero eso ya va más por la persona igual. Claro, pero imagínate una No, niñita, ella, la hermana que nace con Claro. eso. Y nace Y- con Facebook. y Vos depende, vos en tenés que realidad- decir que se va a parar y un Claro. día va a decir no quiero usar más En Facebook. realidad no. lo que él habla de futurología también es ver, o sea, también la futurología se basa un poco en la historia. Es lo mismo que se toparon con la energía nuclear. 2000 pruebas hubieron antes que fueran ilegales las pruebas nucleares. O sea, contaminaron un montón de lugares hasta que dijeron, che, loco, o sea, esto no está haciendo bosta a nosotros, perdón por la expresión. O sea, es lo mismo que las redes sociales. En un momento va a llegar la conciencia. Capaz que está llegando ahora, capaz que va a llegar más tarde. Sí, pero yo- llega. Lo mismo se yo dio creo con que- la televisión. Tal cual. La generación de nuestros cual. abuelos nos veían a nosotros y decían, esta es una generación de Sí, estúpidos. tal cual. Ellos se levantan a las 7 de la mañana para irse a la escuela, Cartoon Network. Yo a Jero lo conozco hace 14 años. ¿Sí? Imagínate si lo conozco. Yo me acuerdo de Jero preparándose para irse a la escuela. Se levantaba y prendía el tele, 7 de la mañana. Claro. Digo, cada generación ha tenido su chupete tecnológico. Sí, yo vi una Yo imagen fui a esa. la escuela, yo fui Sí, con algo. el tele, después El vinieron diario, los la radio. videojuegos. PlayStation, boludo. Soldados estaban estos pibes Sí, a la silla. de una. Horas sentado a la Play. Entonces, yo creo que después va habiendo avance y creo que cada generación tiene su chupete Estoy tecnológico. de acuerdo. Claro, pero yo creo que ya hay en cierto punto una adicción. Yo te digo que yo, o Sí, sea, por supuesto. no sé cuándo fue el último día que no usé por completo el día entero el celular. Puede ser un día que he ido a la montaña, cosas así, que por ahí lo usas hasta para poner música, que Sí. no lo usas casi. Pero es muy difícil decirme a mí mismo que yo tengo conciencia de eso, que soy un tipo grande, o sea, tipo grande, que soy más grande, Sí, que o tengo un mayor... que pensás. Claro, por lo menos. yo te digo, no usé el celular por una semana, ¿vos lo vas a usar? Vos no lo vas a usar ni en pedo. Y no. O sea, ya tenés una necesidad de eso. Sí, entiendo, Claro, Sí, ese es el es tema, que que no es ya totalmente así. pasó de adicción a necesidad, para mí. entiendo Claro. el punto que vos planteás, pero insisto que no es la prohibición el camino. No, yo tampoco, para mí yo pienso... Digo, y ellos en el documental este del dilema de las redes sociales, yo lo vi al documental, está bueno. ¿Crees que A mí está no- igual? A mí no me dijo nada que yo no supiera, Sí. pero porque yo trabajo con las redes sociales, Claro. pero me parece que está buenísimo que abre ese abanico de información para Claro. personas Vos ese que docu- realmente perdón. se comen la curva, ¿sí? O sea, que ven algo en Facebook y lo comparten como si fuese una verdad absoluta. Digo, ni dudan de si lo que están compartiendo es cierto o Sí, no. por ejemplo, yo vi cómo y se... ellos se plantean, perdón, Jero, te estoy Perdón, interrumpiendo. yo te estoy... Uno de los programadores a los que entrevistan, que él se encargaba de programar Gmail, él dice, yo me di cuenta que yo tenía una adicción con el correo electrónico. Y Claro. está pensado para eso. Porque yo te acabo de decir, ellos necesitan vender tus datos a las empresas. Y necesitan que vos estés tiempo invertido y metido ahí. Claro. Entonces El tipo alguno se dijo, comió che, el cuento del que él había creado en cierto Sí. punto. Sí. hasta El que de él dijo, Pinterest no, también. yo tengo un problema, dice con esto. Tengo un problema. Entonces él dice, yo por ejemplo, a la hora de dormir, nosotros como familia, ninguno puede tener celular en la habitación.
vos te vas a dormir, dice, y mi familia deja el celular en una caja. Claro. Digo, y así como hay tipos que se dieron cuenta que las redes sociales son adictivas, otro dijo, bueno, che, creemos una aplicación que te regula el tiempo que vos podés estar. Entonces vos ponés un relojito Ajá. y decís, hoy voy a estar 1 hora nada más en redes sociales. Y se cumple la hora y te bloquea todas las aplicaciones. En el celular. Está bien, si vos querés te vas a ir a la computadora, le vas a Claro. pedir el celular a alguien, pero digo, Sí, Sí, yo creo que ya Sí, eso... sería- yo creo sí, que van eso apareciendo no- herramientas. No, pero ya es el punto de... que locura, que lo vemos como algo bueno, que es el punto de atar al drogadicto a la cama. Sí, Es como lo mismo. todo, es como el tabaco. ¿Cuándo antes alguien no fumaba? Sí, no, ¿Entendés pero... lo que quiero decir? Son Claro, adicciones. pero no por eso, sino como que ya te tienen que atar los de manos y pies para que no Sí, lo sí, hagas. sí, es terrible. que porque es una sí, adicción. es una adicción. como decís, es una adicción. Pero no creo que la prohibición sea el camino. No, yo tampoco. Sin lugar a dudas. Yo, sí, ¿te Entonces, parece bueno. si la hacemos la última? ¿Te parece? Que me parece que es una muy buena esa, si son necesarias las leyes. ¿Te parece? ¿Les parece? Las redes sociales. No, si son necesarias las leyes para vivir en sociedad. ¿Viste? Se hace más Ah, tabú bueno, y es más porque incrementable creo todavía que el tanto hecho de sí. que lo quiero hacer. Aquí- Hagámosle eso. Es como una Y la que psicología quería hacer- hacer, por la que ahí quería hacer esa, la complicada. de fake news. Y la Pero respondemos sí, te rápido. entiendo. Bueno, Y dale. después la otra. Bueno, dale, hagámosle las últimas dos, por así decirlo. Bueno, Pero sí, el Gero se tiene que ir, bro. Así que ya me parece que. la respondemos en 5 y 5 y listo, nos vamos. Y, intentemos. Bueno, hay una que dice de las preguntas: ¿qué tanto puede afectar la fake news sobre la población? Muchísimo. Y creo que los mejores ejemplos, lamentablemente, lo hemos tenido en estos 9 meses de pandemia, donde ha circulado un montón de información falsa que ha ido en detrimento de la mayoría y en beneficio de unos poquitos. Entonces, las noticias falsas hacen muchísimo daño por el nivel de penetración que tienen y porque una vez que el daño ya está hecho, no hay forma de repararlo. Yo puedo salir a rectificarme, pero el daño lo hice. Entonces, mi noticia falsa, volvemos a lo mismo, llega a 10 millones de personas y mi disculpa y mi rectificación llega a 1 millón. 9 millones de personas se quedaron con la noticia falsa. Claro. Entonces, Sí, son aparte- muy nocivos. Y aparte de eso, ¿cómo empieza a dividir a la misma gente de la misma población? Porque ya no, es como que no tenemos un objetivo común como sociedad, como seres humanos. Muy triste eso. Sí, pero yo en eso digo, se ha hecho mucho hincapié en que las redes sociales han ahondado la grieta. Y en realidad la grieta en la Argentina estuvo siempre, digo, desde que nos discutíamos si ser unitarios o federales, si sos radical o si sos peronista, si sos católico o si sos agnóstico. En Argentina y en la sociedad siempre han habido Claro. Sí, el distintas mundo posturas. se dividió en capitalismo y comunismo. Claro, republicano y demócrata, o sea. Claro, pero como que habían 2 bandos. Hoy hay 300 bandos. Eso sí. Sí, hay, Sí, en realidad, sí. para mí Claro, siguen porque tenés habiendo el dos vegetariano, bandos. el vegano nivel 1, vegano Y nivel luego 2 y el los vegano nivel lácteos 2 se que putea tenés. con el nivel 1 y vos Para mí decís, siguen che, habiendo pará. dos bandos y hay muchas gamas de esos bandos, ¿sí? Claro. Como esto que te decía, no hay blancos y negros, sino que hay Sí. blanco, negro y una gama de grises que el ojo humano no está entrenado para Claro, porque diferenciar. nuestra mente es dual, ve blanco-negro. ¿Crees que las redes sociales son una manera de aplicar el divide y triunfarás? ¿Crees que es una herramienta? Es una herramienta más. Pero digo, insisto, esto Pasó. estaba desde antes de las redes sociales. Tal vez lo que han logrado las redes sociales es el micro-targeting, que le dicen, ¿sí? Esto que yo te estoy diciendo a vos. Yo voy a pensar una publicidad o un eslogan para vos, que va a ser distinto que el de Jero, que va a ser distinto para él y que va a ser distinto para mí. O sea, las redes sociales han logrado profundizar, como profesionalizar aún más. Claro, entiendo. Pero digo, vos ya tenías, Hasta con un mismo tema, perdón, Sí. te hacen microtargeting. claro, sí, con un Mirá mismo vos. tema, vos tenés la posibilidad de hacer, ellos le llaman prueba A y prueba B. Entonces yo largo sobre un mismo tema distintas tipografías y distintos fondos, ¿sí? Pero el tema es el mismo. Y después de 3 o 4 días veo que la publicidad de letras blancas con fondo negro es más rentable que la publicidad de letras negras con fondo amarillo. Bajo esa y dejo la que tiene mayor penetración. Sobre el mismo tema. Qué loco. Qué loco, boludo. Qué loco. La última.
que te queríamos hacer, ¿la haces vos? Hacelo vos. ¿Son necesarias las leyes para convivir en sociedad? ¿Crees que es posible vivir en una anarquía sin que eso lleve a que nos matemos entre todos? No. No es posible. No es posible. Digo, esta pregunta ya se le hicieron los contractualistas en el siglo XV, ¿sí? En el año 1400. Y vos tenés pensadores que se llaman los contractualistas, y lo vamos a hacer rápido. Tenés Hobbes, Locke y Montesquieu. Y básicamente Thomas Hobbes, que es el autor del libro El Leviatán, Hobbes dice: el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre se coma al hombre. Su propio enemigo. Si nosotros no tenemos un contrato social que establezca normas de convivencia, nos extinguimos de nosotros, muchachos. Sí. Y reinaría la ley de la selva, ¿sí? Una jerarquía basada en la fuerza y en el poder. Lo que pasa, básicamente. Lo que pasa, pero Claro. dentro de todo vos tenés unas reglas de juego. Claro. Históricamente, las personas que han estado más cerca del poder son beneficiadas y tienen beneficios por sobre el resto. Pero por lo menos vos sabés que la regla de juego es esta mesa rectangular. Unos pocos van a ir por afuera, pero la mayoría sabe por dónde te podés mover. Perfecto. Entonces, para mí, es imposible pensar en una sociedad sin un contrato social. ¿sí? Y podrían haber leyes que le darían más libertad individual a uno. O sea, Por ejemplo. Y no sé, qué sé yo. No sé, 1000 ejemplos que por ahí te dicen que no lo puedes hacer y digo, ¿por qué no lo puedo hacer si yo lo quiero hacer? O cosas así como de que tenemos muchísimas libertades, somos un país libre, pero dentro de esas reglas. Que si no las querés hacer o jugar dentro de esas reglas, O sea, libertades individuales que no atraviesen Por el espacio de un ejemplo, tercero. Ya ¿o lo así? entiendo. El pero- coronavirus. No, ¿Qué ya lo pasa si yo entiendo. digo yo no quiero salir con barbijo a la calle? O sea, O sea, me quiero contagiar con él. Bueno, pasa que también digo... sí, un tema bastante No, controversial, no, pero... pero digo, hay una viñeta y el humor gráfico me parece que es muy rico. Y esta es así, están todas las personas arriba de un edificio, están todos atados de una soga, y el que está en el precipicio quiere saltar, y todos le dicen, no saltes. Entonces el que quiere saltar le dice, ¿qué? ¿Y dónde está mi libertad individual? Ah, claro. Si salta él, haciendo uso de su libertad individual, se lleva todo porque estaban todos atados por la misma soga, ¿sí? Entonces, dentro de esta regla de contrato social, uno tiene que ceder ciertas libertades individuales para Porque la estamos convivencia claro. armónica de la sociedad. Claro, porque porque- si cada uno quiere hacer uso de sus libertades individuales, no hay un contrato social. Claro, Cada siempre uno hace hay- lo que quiere e imponés. claro, siempre con el respeto hacia el otro y que si yo Sí. me quiero hacer daño, me hago daño a mí mismo. Si ya pasa a una segunda persona, ya es otra cosa. Porque en el derecho está que tu derecho prevalece siempre y cuando no afecte Exacto. los derechos de un tercero. ¿Sí? Ah, así Entonces, en este caso, vos decís, el coronavirus, ¿es tu derecho andar sin barbijo? Sí. ¿Afecta a los derechos de un tercero? Sí, porque le afecta a la salud. Venga, señor, vuelva para atrás, póngase el barbijo. Si no se quiere poner el barbijo, está esta consecuencia. Claro, claro. Sí, o sea, los derechos individuales llegan hasta donde empieza el del tercero. Exactamente. Corta la bocha, sí. Claro, ¿Y esto vos pero ahí- pensás que es ahora que no se puede tener una sociedad de anarquía o mediante la evolución podemos llegar a cuando cada uno haga lo que cada uno quiere sin... No, Vos decís que está en la naturaleza de nuestra especie. sí, para mí va de la mano con porque hay corrupción, o porque es la naturaleza del hombre. Bien. Para mí el hombre es por naturaleza corrupto y para mí el hombre es por naturaleza malo. Bien, perfecto. Entonces, sin unas reglas de juego y un contrato social, para mí Caos. gana el más malo. Claro, sí. ¿Crees Sí, que las reglas del aparte- juego son justas? Bueno, y esa pregunta es muy capciosa, por eso hay que diferenciar entre justicia y ley. Porque la ley busca ser objetiva y el término de justicia es muy subjetivo. Porque para una persona puede ser justo matar a alguien porque robó, y para mí matar a alguien porque robó no tiene nada de justo. Claro. Entonces, si las reglas de juego son justas o no, depende de cada uno. Y es imposible que sea justo para todos. Nadie va a considerar justo lo mismo. Claro, es Como decimos, imposible. Sí. nadie. Claro, claro. Entonces, Sí. por eso hay que diferenciar lo que es ley y lo que es justicia. Bien. Claro, porque ahí va de la mano un poco el pensamiento de que por ahí yo, si no quiero salir sin barbijo porque no creo en nada, o porque me quiero contagiar porque veo que es la salida más rentable de esto,
es un poco, no sé, frustrante que alguien venga y si te ve te pone una multa o te lo imponga. Entonces hay ciertas cosas que por ahí, justamente ahí va de la mano que no hay justicia para todos. Sí, para una mayoría o se Sí, modela la más o justicia menos. como la realidad es subjetiva, no existe Por eso la justicia. cuando un juez dictamina una sentencia, ¿sí? La ley, o en que yo, por ejemplo, el Código Penal, establece que X delito tiene una pena de 5 a 10 años. ¿Sí? Cuando el juez decide cuánto te otorga, él está ejerciendo justicia dentro de la ley. Claro. ¿Me explico? Perfecto, La ley dice que perfectamente. va de 5 a 10. Eso es la ley. Ahora, después de los argumentos que esgrime la parte acusadora y la defensa, el juez determina qué es justo dentro de la ley. Perfecto, Te doy 5, te doy 7 o te doy 10. Ah. perfecto. Excelente. Bueno, Bueno. ¿quieren dar algún mensaje lindo como Sí. para cerrar? Sí, nada, yo, por ejemplo, yo estaba como muy negativo, muy cegado en el aspecto de que por ahí no le veo mucho futuro a lo de las redes sociales o cosas así, pero hay que recalcar que lo que dice es muy cierto, que siempre han habido épocas que uno dice, no, estos van a salir más estúpidos, o como el decir lo de mejor, lo de antes era mejor. Y no, yo creo que hay más conciencia y está bueno ver ese lado bonito de que sí se puede y de que hay mucha mayor conciencia, más información y va a ir más por ese lado, no por el lado de la estupidez, así que me quiero quedar con eso. Sí, yo me quedo con eso, que en cierto punto en eso sí podemos tratar de tomar las riendas en la medida que podamos. Requiere de responsabilidad, obvio, requiere de saber que requiere responsabilidad. Tal vez si alguien escucha esta charla y por primera vez lo escucha, tal vez se da cuenta. Lamentablemente pienso que hay gente que tal vez nunca va a saber o nunca va a entender que tenemos que ponernos nosotros en el lugar de querer aprender y eso para que no seamos tan manipulables básicamente. Pero sí, yo creo, o sea, agradezco poder tener la posibilidad de charlar esto y nada, crecer, seguro. Sí, de una. Y yo voy a recurrir a la frase de Descartes que dice que la duda es el principio de la sabiduría, que es muy importante esto porque duden, piensen, pregunten, porque está bueno que las cosas más obvias uno pueda decir, no, tal vez no es tan obvio como dijeron que es tan obvio, como usar un celular o dirigirte una carrera, dirigir la vida de uno, o sea, las cosas obvias, indáguenlas porque por ahí no son tan obvias y tal vez esos son pequeños detallitos que te dan la clave para algo que te está ocurriendo en la cabeza, por ejemplo. Sí, de una. Cuestionarse tu día a día. ¿Por qué uso el celular? Claro. ¿Por qué uso la red social? Siempre con equilibrio. Sí. Como te pasas para el otro lado de la duda, te volvés un obsesivo. De las no redes Claro, sociales. y si no dudas, te volvés un estancado. Entonces, ¿Querés siempre decir algo, tener- Maxi? Un No, consejo, nada, algo que... No, simplemente agradecer el espacio, que se tomen el tiempo de sentarse, de escucharse entre ustedes y de escuchar a un tercero con el que no comparten nada. Y nada, como incentivarlos a que sigan con esto, independientemente de si llegan a más personas o no. Celebro que se den este espacio para plantearse temas que Sí, esto para mí ya yo es no me todo. planteé igual. con mi grupo de amigos, por ejemplo. Claro. Así que nada, Gracias, felicitarlos Max. por esto. Muchas gracias. Sí, la verdad que Gracias por haber venido. Un aplauso para Gracias, Maxi. Maxi. Gracias. Un gusto. Excelente. Un gusto. Gusto conocerlo.